Los cátaros fueron, como tal, un movimiento religioso muy enigmático, radical, pero a la vez fascinante durante la Edad Media. Durante la Edad Media es donde se da la existencia de este grupo de los cátaros. Se les conoció por muchos nombres, los albigenses, principalmente porque se encontraban en la región de Albi, si no me equivoco, una ciudad al sur de, una región al sur de Francia. También se les conocía como los buenos hombres, los puros y también como herejes, obviamente. ¿Por qué como herejes? Pues porque, repito, la Iglesia Católica así los consideró. Florecieron principalmente en el sur de Francia, especialmente en la región de Languedoc. No sé cómo se pronuncia en francés, pero se escribe así tal cual lo leí. Languedoc, entre los siglos XI y siglos XIII. Aunque también tuvieron presencia en el norte de Italia, en zonas de España como Cataluña y Aragón, e incluso influencias en los Balcanes. ¿Qué eran las creencias o de qué iban las creencias o de qué se constituía el pensamiento de estos cátaros? Pues bueno, la idea principal que tenían doctrinalmente hablando los cátaros era la idea de un dualismo radical. ¿A qué se referían como dualismo radical? Pues bueno, a un pensamiento que tenía, a un pensamiento que estaba en su visión dualista del universo. ¿Sí? O sea, el dualismo radical era un pensamiento de una visión dualista del universo. Para los cátaros el mundo se dividía entre dos fuerzas absolutas, un Dios bueno, creador del mundo espiritual, puro, eterno e incorruptible, y un Dios maligno, autor del mundo material imperfecto, corrupto y doloroso. Esto evidentemente sigue una línea muy similar, muy parecido a lo que venían manejando los, ¿cómo se llaman? Los grupos gnósticos casi 10 siglos antes de que surgieran los cátaros. Este dios maligno era para los cátaros el responsable de la creación del universo físico, incluido nuestros cuerpos, y lo identificaban, con el demiurgo de la tradición gnóstica, o incluso de manera directa lo llamaban Satanás. Este pensamiento los llevaba a rechazar toda forma de materialidad como una prisión del alma. El cuerpo no era algo sagrado, sino un obstáculo para la verdadera vida, que era la vida espiritual. A pesar de que de esta visión radical, o quizás precisamente por ella, los cátaros ofrecían algo que la Iglesia no podía ofrecer en ese momento: una espiritualidad simple, austera, coherente y profundamente ética. Esas son de las cosas que poco se llega a mencionar referente a los cátaros, que tenían esa idea que chocaba tal vez con la creencia en el catolicismo y que los hizo verse como rivales directos de la Iglesia Católica, porque si la Iglesia era lujos, excentricismo, abusos de autoridad, mucho, ¿cómo se le dice? Un desprestigio hacia la mujer, que la mujer no podía fungir roles de sacerdocio y demás, pues los cátaros tenían una espiritualidad diferente. Eran austeros, eran simples, eran coherentes y tenían una ética profunda, una ética que si lo analizamos, si lo contemplamos, pues decimos, ¿qué hubiese pasado si los cátaros no hubieran sido destruidos? ¿Qué impacto hubieran tenido si la Iglesia Católica no hubiera, el Papa León III, perdón, León III, sí, León III, no hubiera eh, ordenado esa cruzada que pues literalmente destruyó a todos estos personajes de los cátaros, ¿no? Todo esto, la simpleza, la austeridad, la coherencia y demás, eh, ¿cómo les explico? Frente a la Iglesia Católica, que evidentemente, como les menciono, acumulaba riquezas, vendía indulgencias y vivía en el lujo, hacía que los cátaros reflejaran otra visión diferente del cristianismo a través de la predicación de la pobreza, la castidad, el pacifismo y la búsqueda del conocimiento interior, que es esa búsqueda que se le llega a denominar como gnosis. Esto los convirtió en algo más que una herejía teológica. Eran una alternativa real al catolicismo medieval, con una base popular creciente y con el apoyo de parte de la nobleza occitana. ¿Qué es la nobleza occitana? Pues bueno, la nobleza que pertenecía o que se encontraba
en la región occitana de ahí, no de Francia, porque si no mal recuerdo, la región occitana forma parte de el sur de España, el sur de Francia, un cachito de España, y si no mal recuerdo llega hasta Italia, la región occitana, si no mal recuerdo. Pero ese era como que todo lo que conformaba, o sea, la nobleza de Occitana era la nobleza que se encontraba en ese punto geográfico como tal. Eh, el éxito que comenzaron a cosechar los cátaros fue tal que pusieron en jaque a la Iglesia Católica. No eran unos pocos locos con ideas raras, sino miles de creyentes organizados con sus propios rituales, sus sacerdotes, que eran denominados los perfectos, y una ética propia. Y ahorita que escuchen el tema, cuando hable acerca de los perfectos, no crean que se refería a una visión popular que tenemos de los perfectos, porque era algo que se aleja por completo de la perfección que actualmente concebimos. Esto provocó una reacción brutal por parte de Roma, como era de costumbre y como pasaba siempre. El Papa, no era el Papa León, me equivoqué, no era el Papa León III, era el Papa Inocencio III. Los consideró una amenaza que debía ser eliminada no con argumentos, sino con la espada. Y así comenzó la cruzada albigense, que voy a profundizar un momento más adelante. ¿Y qué era la cruzada albigense? Pues bueno, una campaña militar que acabó con aldeas, sumió el sur de Francia en el caos durante décadas, y cuando la cruzada no bastó, se instauró la Inquisición, uno de los mecanismos más oscuros y temidos de la historia eclesiástica. Los cátaros como tal sirven para estudiarlos, ya que al hablar de los cátaros también se nos habla de un conflicto eterno, el de la espiritualidad auténtica contra el poder institucional, ya que nos muestra cómo una visión distinta del mundo puede ser tan peligrosa para el orden establecido que se vuelve motivo de exterminio. ¿Se justifica? No se justifica el exterminio, pero desgraciadamente esa siempre ha sido la vía que ha tomado la Iglesia Católica, el extremismo al momento de tomar una decisión, y al final de cuentas le resultaba contraproducente, como les llegué a mencionar en el en vivo de ayer de Martín Lutero. El mayor error que pudo haber cometido la Iglesia Católica fue haber excomulgado a Martín Lutero. ¿Por qué? Porque eso hizo que Lutero literalmente se volviera más popular entre la sociedad europea creyente, ¿sí? Y pues terminó generándose este movimiento protestante que hasta la fecha ha sido un dolor de cabeza para la Iglesia. Y también ya ha sido un dolor de cabeza incluso para los propios protestantes. ¿Por qué? Porque están viviendo un protestantismo salvaje. ¿A qué me refiero con un protestantismo salvaje? Pues porque literalmente levanta uno una piedra y ya salieron 15 denominaciones religiosas nuevas que se autoproclaman como la verdadera Iglesia de Cristo, ¿no? En la actualidad, el estudio, como me refiero a todo esto de los cátaros, nos puede ayudar incluso a profundizar en una reflexión sobre la libertad de conciencia que se ve bastante limitada por muchísimos factores, entre ellos incluidos el temor, sobre los que estamos dispuestos a creer y sobre cómo las instituciones pueden moldear o sofocar las ideas más profundas que se lleguen a revelar o se lleguen a manifestar. Ahora vamos con el contexto histórico un poquito más a detalle y con más profundidad referente a los cátaros, ¿va? Y para entender a los cátaros, primero hay que situarnos, en el mundo medieval del siglo XI y siglo XII. Era una Europa profundamente cristiana, obviamente influenciada por el catolicismo, todavía el protestantismo ni sus luces, pero también era una Europa en crisis, con una iglesia que había acumulado un poder inmenso y a la par muchísimos enemigos. La Iglesia Católica era la institución más influyente de Occidente. Controlaba tierras, impuestos, política y hasta la conciencia de los propios reyes. Los obispos eran señores feudales y muchos clérigos vivían en la opulencia, ajenos, como ya he sabido,
al mensaje de humildad que se predica en el propio Evangelio. Había simonía dentro de todo esto. ¿Y qué era la simonía? La simonía era la venta de cargos eclesiásticos. Había también mucho nepotismo y una espiritualidad muchas veces superficial, ritualista y atada al poder. Y que fuera ritualista no tenía nada de malo. El detalle al ser ritualista era de que la gente no comprendía ni siquiera la estructura o el simbolismo del propio ritual.